Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de dónde se encuentren el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, hacerse el tiempo, el espacio en sus agendas para poder acompañarnos en una sesión más de South Pole, en este seminario web que hemos preparado con mucho cariño por parte de nuestro equipo para compartir un poquito acerca de lo que ya, como mencionaba por ahí en alguna comunicación, se ha vuelto una especie de tradición por parte de South Pole, ¿no? Y se ha vuelto el tercer año en el cual South Pole ha buscado dar un seguimiento al estado más reciente de Net Zero en diferentes ámbitos. En esta ocasión, en este año, este reporte sobre Net Zero se ha enfocado en el papel no solamente de financiamiento, sino de las empresas o instituciones financieras, ya que juegan un rol muy importante en movernos rápidamente a descarbonizar la economía. Y para aquellos que no han podido, y para aquellos también que sí han podido hacerlo, revisar nuestro reporte, pues el día de hoy vamos a tener una conversación muy interesante y vamos a guiarlos a través del contenido de ese reporte, pero también acerca de los hallazgos más importantes del mismo. Pero, pues bueno, si quieren, arrancamos formalmente, pero antes de hacerlo, también unas reglas generales acerca de nuestro seminario web del día de hoy. Primero es que encontrarán y notarán que a lo largo de la sesión tendrán sus micrófonos en silencio, esto nada más para evitar cualquier ruido de fondo y también para aquellos que luego puedan revisitar la grabación, pues puedan hacerlo también, pudiendo escuchar con la mayor nitidez posible. La siguiente también es que les invitamos hay una sección de preguntas dentro de la plataforma, por favor utilícenlo. Si no nos llegara a dar tiempo al final de la conversación para abordar estas preguntas, con muchísimo gusto podemos mandarles una respuesta de manera individual y todas las preguntas son bienvenidas. No importa cuán básicas pudieran parecer, creo que es un nivel de complejidad bastante alto y técnico el que vamos a poder abordar el día de hoy. Y finalmente, como pueden notar en la parte superior de su pantalla, estamos grabando esta sesión, esto con el objetivo de poderlo publicar después en las plataformas de South Pole y que puedan también visitar a aquellas personas que estén interesadas en el tema. Simplemente como un preámbulo, obviamente sabemos desde hace ya muchos años, llevamos muchas conferencias de las partes donde se ha hablado ya acerca de las necesidades de financiamiento para mitigar el cambio climático. Pareciera que a pesar de los numerosos reportes del panel intergubernamental de cambio climático, todavía no se logran internalizar o como concebir de forma eh, clara cuáles son estos costos del cambio climático, a pesar de que los estamos viviendo todos los días y que, pues bueno, estamos rompiendo básicamente mes con mes y por supuesto año con año los récords en cuanto a incrementos de temperatura. Lo que pueden ver ahora en su pantalla son simplemente algunos de los tantos ejemplos que hay también de catástrofes climáticas que estamos experimentando. Eh, Dependiendo de dónde se estén uniendo, por supuesto, también podrán recordar, por ejemplo, para nuestros amigos y las empresas que nos acompañan también desde España, la catástrofe que vivieron ellos, ¿no? Directamente en Valencia el año pasado con esta depresión aislada, ¿no? Este Dana, que vivieron, que dejó altas afectaciones, de hecho, valuadas cercanos a 16.5 billones de euros en cuanto a afectaciones, además de numerosas y lamentables muertes en el país. Estos son registros, son eventos que no habíamos visto al menos en la vida de muchas generaciones y ahora que estamos viendo esto que ocurre de una forma más regular, pues nos hace cuestionarnos que con qué velocidad hemos actuado para mitigar el cambio climático y mucho de ese financiamiento ahora tiene que más bien conceptualizarse o reconceptualizarse como parte de una estrategia de adaptación de estos mismos países. Lo hemos también, ya estamos hablando en este caso específico de España, también hemos visto en el 2024 grandes afectaciones debido a inundaciones catastróficas en Brasil, particularmente en Río Grande do Sul, donde han habido más de 180 muertes y también grandes afectaciones a la industria agrícola, lo cual también ha tenido grandes afectaciones en cuanto a la economía de este país. También hemos vivido en Chile, por ejemplo, grandes incendios que han tenido también afectaciones fatales muy fuertes.
y en Venezuela, ¿no? También en 2024, finalmente hemos logrado terminar debido a este fenómeno de calentamiento climático con todos los glaciares que tenía este país, lo cual es bastante lamentable. En México no nos podemos quedar atrás, también nosotros tenemos grandes afectaciones por altos incrementos o incrementos récords de temperatura. Este año pinta también para ser uno de los más calurosos en la historia y lo estamos viviendo todos los días. Pero también si lo expandimos no solamente a nuestra región, de España, pero también de Latinoamérica y las islas del Caribe, también podemos recordar de una manera muy actual lo que ha ocurrido a inicios de este año en Los Ángeles, donde también se ha presentado otro hecho que es bastante, digamos que vamos a empezar a ver mucho más frecuentemente, y es que hubieron desde hace alrededor de un año, muchas de las aseguradoras ya no pudieron como continuar con las pólizas que tenían muchos hogares en el estado de California, pero sobre todo en el área de Los Ángeles, en el área metropolitana de Los Ángeles, dejándolos ellos una alta exposición ante cualquier eventualidad como la que terminó ocurriendo temprano este año. Y solamente el 25% de aquellas casas que fueron afectadas por los grandes incendios que logramos ver, estaban cubiertas por una póliza de seguro. Muchas de las aseguradoras, que este es un fenómeno que desafortunadamente hemos visto y vamos a seguir viendo cada vez más, ya están encontrando ya sea dos cosas, que hay ciertos activos que ya no van a poder asegurar de ahora en adelante, como el caso que acabamos de conversar, pero también hay otros casos en los que debido a lo que los modelos climatológicos y su evaluación de riesgos indica, tienen que incrementar cerca de un 20, 30 o 50% sus primas de seguro, lo cual, por supuesto, esto, pues siempre las primas están vinculadas al riesgo sobre cierta eventualidad sobre un determinado activo. Y muchos de esos activos están, de nuevo, como lo decía, siendo ya, no siendo sujetos de ser asegurados por el alto riesgo vinculado, o bien que las primas de seguro se incrementen de una manera pues demasiado rápida. Entonces, todos estos son factores que nos hablan acerca de esos costos de la inacción climática, y es parte también de lo que vamos a poder observar dentro de lo que nos comparte el equipo en un segundo más. Ahora bien, eh, nosotros, como ya lo mencionaba, es simplemente una reiteración. Al momento tenemos, y esto también es importante mencionarlo, el reporte que nosotros estamos presentando es inclusive antes de, digamos, ciertos acontecimientos políticos internacionales ocurridos, porque esta encuesta la realizamos, en la cual se basa el reporte, fue realizado en 2024, fines de 2024, por lo tanto hay ciertos factores de gran impacto, de gran importancia a nivel global, como lo es, por ejemplo, ahora que tenemos en la presidencia de Estados Unidos a Donald Trump, con una óptica distinta en cuanto a la política climática. Esto representa, por supuesto, un factor adicional a considerar, además de lo que les vamos a compartir hoy, pero en este momento, desafortunadamente, hemos ya por primera vez en 2024 sobrepasamos este famosísimo umbral de 1.5 grados centígrados. Sin embargo, además, creo que hay muchas personas, organizaciones que siempre están venido cuestionando si el 1.5 pudiera o no haber sido suficientemente ambicioso o realista, y en ese sentido creo que es importante también entender que cada décima de grado cuenta y puede generar una gran diferencia en las afectaciones, no solamente por catástrofes climatológicas como las que acabamos de platicar, sino también en temas de biodiversidad e impacto a la naturaleza. Por lo tanto, el hecho de que esto ya haya ocurrido no significa que tengamos que, digamos, claudicar en nuestros esfuerzos para lograr mitigar todo el cambio climático, reducirlo a la menor expresión posible y, por supuesto, adaptarnos de una forma adecuada. Y ahora bien, justo como lo mencionamos anteriormente, dentro de estas ambiciones hacia el net cero, el sector financiero es clave, ya que de esto depende no solamente de cuáles son las actividades que en el futuro se van a incentivar de una forma más rápida, se van a motivar de una forma más rápida, sino también cuáles son aquellas actividades
que todos estamos pidiendo a través de lo que consumimos y lo que usamos, que se empiece a detener o a entrar en desuso. Por ello, es muy importante observar a dónde están fluyendo estos capitales y cómo podemos hacer para redirigirlos a aquellos activos y a aquellos tipos de servicios que están ya más alineados con una economía descarbonizada. Pero lo interesante del día de hoy, por supuesto, no va a venir de un servidor, va a venir más bien de mis queridas colegas Blanca Moreno, que es consultora gerente senior. Ella está en Europa y ella trabaja con muchas empresas en España y tiene muchísimos años de experiencia. Van a poder escuchar más de ella, por supuesto, a lo largo de la sesión. Y también tengo el gusto de compartir la sesión con mi querida colega Ana Lucía Huasque, quien también es colega gerente senior dentro del equipo de Latinoamérica y el Caribe, y también va a compartir muchos de los hallazgos que tenemos de este reporte de este año. Simplemente para sentar, ya es mi última parte de la intervención. Como parte de este reporte, es importante mencionarles, ¿no?, que hubo esta encuesta para 350 instituciones financieras, algunas de un tamaño más pequeño, algunas que gestionan inclusive activos de más de 100 billones o 100,000 millones de dólares en activos. Y esto fue realizado con una cobertura de 13 países alrededor del mundo con el objetivo de poder identificar cuáles son los patrones, cuáles son aquellos incentivos que encuentran las entidades financieras para motivar una descarbonización y acelerar el movimiento hacia el net zero. Era importante también entender diferentes factores. Uno, cuál es su propio entendimiento hacia cómo están avanzando con respecto a sus ambiciones del net zero. En segundo punto es también cómo se están vinculando estas instituciones con respecto a las empresas en las cuales están invirtiendo su capital. Otro también será hacia qué tipo de actividades está fluyendo el capital de estas empresas o estas instituciones que están siendo más conscientes en cuanto a cómo buscar redirigir, rebalancear o descarbonizar sus portafolios de inversión. Y por último, también qué tan ambiciosas o qué tipo de óptica o qué tipo de estrategias de comunicación están optando por tener. Como sabemos, antes se hablaba mucho o se sigue hablando, por supuesto, al momento. De hecho, hay litigios vinculados con este fenómeno del lavado verde o el greenwashing. Y luego pasamos en tiempos más recientes, en los últimos 2 o 3 años, algo que se conoce como el silencio verde o greenwashing. Y ahora, al parecer, hay algo intermedio, pero ya nos platicará el equipo en un segundo más. Así que, sin más dilación, pues bueno, le cedo la palabra a mis colegas, primeramente a Ana Lucía, para que nos platique de los primeros 2 hallazgos. Por favor, Ana. Muchas gracias, Miguel. Y sí, precisamente haciendo relación a esto que comentas de el greenwashing o del greenhushing, este es el primer hallazgo que queremos compartir con ustedes de este reporte, ¿no? Vemos que 86% de las 350 instituciones financieras nos contestaron que se sentían bien encaminados o parcialmente encaminados para alcanzar los objetivos net zero. Y aquí tenemos que tener, me parece, en cuenta un componente regional, pensando en que de los 13 países en los que se hicieron estas encuestas, 2 países están en América, que fueron Colombia y Estados Unidos. Estamos encontrando temas más aspiracionales, ¿no? Y estas empresas financieras en Colombia y en Estados Unidos reportan más avance, reportan un 93%, a diferencia de este 80 y tantos que vemos aquí en la lámina, ¿no? Caso que no sucede en Europa y en el Pacífico. Y tenemos que tener también en mente qué es net zero, ¿no? Para poder partir de un punto común. Net zero se refiere al punto en que la institución reduce sus emisiones tanto como es posible hacia cero y toma responsabilidad del resto a través de remociones de carbono o de alguna estrategia apropiada, ¿no? Importante también tener en cuenta este 50% de las instituciones que participaron que nos mencionaron que cuentan con planes de transición climática amplios y creíbles. Y esta me parece una oportunidad muy buena para tener en cuenta los planes de transición que
al menos en la región en la que yo trabajo, que es Latinoamérica principalmente, estos planes de transición puede ser que no sean un tema tan comentado, tal vez es la primera vez que escuchamos el término como tal, pero en realidad lo que estamos hablando al referirnos a planes de transición son estos mapas, ¿no? Mapas que forman parte de la estrategia completa del negocio y lo que incluyen es la estrategia, los objetivos de reducción, las acciones y los recursos con los que la empresa cuenta para poder reducir sus emisiones. Adaptarse a los impactos del cambio climático, ese sería el segundo punto, pero también aprovechar las oportunidades según vayan surgiendo, ¿no? Ser resilientes, básicamente, ¿no? Estos planes son una oportunidad estratégica para transformar la forma en la que las empresas hacen los negocios, construir resiliencia, como comentaba, pero también innovar, aprovechar todas estas oportunidades. Y me parece importante que tengamos en cuenta o que recordemos que en 2024 CDP reportó que el 25% de las empresas que reportaron a través de ellos mencionaron que tenían un plan de transición en marcha. Esto fue un aumento de 44% comparado con el año anterior. Entonces, nos habla de cada vez más conciencia de esta necesidad de planes de transición climática y podremos preguntarnos, ¿no? ¿Para qué hacer uno? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo de hacer uno? Pues bueno, tiene muchísimos objetivos y tiene muchísimos beneficios también, ¿no? Entonces, el primero es que ayuda a consolidar en un solo sitio todos los objetivos, los mapas de ruta y los recursos. Entonces, se convierte, como decía antes, en un documento estratégico y eso es muy importante. Permite también demostrar cómo es que las empresas se adaptan a los riesgos y a las oportunidades climáticas. Digamos que es una manera de documentar cómo es que la empresa es resiliente en cuanto al cambio climático, listos para actuar en casos como condiciones extremas de clima, pero también listos para aprovechar oportunidades que pudieran surgir de estos mismos eventos, por ejemplo, ¿no? Para mostrar también cómo es que las organizaciones están descarbonizando su cadena de valor y ofreciendo productos y servicios bajo en carbono. Esta es una gran oportunidad. Identificar posibles riesgos relacionados con el cambio climático, tanto en las operaciones como en la cadena de valor. Mencionamos riesgos, muy importante, y así poder desarrollar un plan para construir esta resiliencia. Sobre todo, ir un paso adelante de la regulación, de la legislación, preparar a las empresas desde antes para estos estándares de reporte que se van actualizando constantemente y que cada vez son requerimientos más constantes en los distintos países. Y finalmente, en general, como comentaba Miguel al principio, para ir hacia una economía baja en carbono. O sea, el tema de todo esto es descarbonización y las empresas tienen un rol muy importante. Ahora, por ahí a mí me han preguntado varias veces, ¿pero qué incluye un plan de transición climática? Y básicamente estamos hablando de temas de gobernanza, análisis de escenarios, riesgos y oportunidades, planeación financiera, objetivos de reducción, inventario de emisiones de los 3 alcances, muy importante, pero otra parte que puede de repente olvidarse es el involucramiento de los públicos interesados. Eso es muy, muy importante, dar a conocer estos planes, hacerlos públicos, ¿no? Como mencionaba, mi experiencia personal me dice que en Latinoamérica no están tan en el radar de las instituciones financieras, ni siquiera de las empresas, pero nos encontramos con temas de contabilización de emisiones, de análisis de riesgos, de estrategias de reducción de emisiones, de planes de descarbonización de la cadena de valor y a final de cuentas esto en el momento en que se pone en un documento, se van complementando ciertas partes que hacen falta y entonces podríamos tener estos planes de transición climática de una manera muy fácil, ¿no? Ahora, si pasamos a la siguiente lámina, lo que vamos a poder ver es el segundo hallazgo que queremos compartirles de este reporte. Y ahí lo que estamos viendo es que en realidad el capital fluye hacia las empresas que tienen conciencia sobre el clima, ¿no? El 77% de las instituciones financieras que respondieron a esta encuesta que hicimos en South Pole indicaron que las empresas con planes de transición climática les resultan más atractivas para invertir, ¿no? Pero el 73% de estas instituciones financieras buscan financiar empresas que ya tengan una estrategia también de créditos de carbono.
que es la parte, esta estrategia de créditos de carbono es una parte, un componente de este plan de transición climática del que acabamos de hablar, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que entendemos aquí? Pues que es un tema que va más allá de cumplir con requisitos, ¿no? O sea, no son requisitos que se ven bien nada más, o están de moda, o ahora todo el mundo tiene que hablar de ASG o de ESG, dependiendo de cada empresa, de cada departamento, sino que es un tema de riesgo. Y es un tema en el que las inversiones de las instituciones financieras, de los dueños de capital, de los que manejan el capital, van asociadas con un tema de riesgo, ¿no? Entonces, una empresa que tiene un plan de transición climática sabe en dónde está, ¿no? Sabe en dónde está parada, conoce sus riesgos, puede identificar oportunidades también para el negocio y entonces tiene un plan para manejar ambos, ¿no? Por lo tanto, da mucha más certeza a las instituciones financieras de que su inversión va a estar más protegida con este tipo de empresas, ¿no? Ahora, creo que es un momento como muy adecuado en este seminario web para poder compartirles un poco y hacer referencia al reporte de riesgos globales del World Economic Forum de 2024, en donde vimos, por ejemplo, para los riesgos considerados a 2 años de una lista de 10 riesgos, incluye 2 riesgos ambientales, ¿no? En ese caso son riesgos, eventos climáticos extremos, y contaminación. ¿Qué es lo que pasa a 10 años? El escenario cambia completamente en donde se consideran 5 riesgos ambientales como los más importantes. Y ahí hablamos no solo de eventos climáticos extremos, sino también de cambio crítico a los sistemas de la Tierra, pérdida de biodiversidad, colapso de los ecosistemas, reducción de recursos naturales. Y entonces, si pensamos en una empresa sumergida en un ambiente, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar que no pueda continuar con su operación. Es un tema de riesgo, ¿no? Esto es muy importante. Y esto demuestra la tendencia en el largo plazo de la percepción de los riesgos que tenemos que tener en mente para poder seguir operando, ¿no? Lo que vemos en esta encuesta que hicimos en Southport es precisamente que las instituciones financieras sí lo están considerando como un tema de riesgo, un tema de financiamiento en donde ese financiamiento esté seguro y tenga un retorno de inversión garantizado y atractivo, ¿no? Ahora, si lo vemos desde la perspectiva de las empresas, aun cuando en Latinoamérica no sea mucho un tema de conversación, la realidad es que las fuentes de financiamiento buscan y van a seguir buscando invertir de la manera más segura y más rentable posible. Y si las empresas tienen planes que les permitan navegar por los distintos riesgos, como los mencionados por el reporte del web que acabo de mencionar, se tiene una visión como más clara sobre cómo continuar con la operación de la empresa, con la rentabilidad de la misma, y entonces esto representa beneficios para los inversionistas, por supuesto, ¿no? Ahora, sobre la parte de los créditos de carbono, juegan un papel súper importante en la estrategia Net Zero porque pueden apoyar en la mitigación que va más allá de la cadena de valor y aumentar la ambición general de la economía hacia la descarbonización. O también pueden ayudar a neutralizar cualquier remanente de emisiones para poder apoyar a la empresa en cuestión a alcanzar Net Zero hacia el final del camino de descarbonización. Estos son los primeros 2 hallazgos, pero Clara nos puede, Blanca, discúlpame Blanca, nos puede platicar sobre los siguientes o conversar un poco sobre los otros hallazgos que son importantes. Muchas gracias, Ana Lucía. El tercer punto que queríamos compartir es el aumento del involucramiento, también llamado engagement, en los próximos años. Hemos visto que el 88% de los inversores que respondieron a la encuesta planean a corto plazo, en los próximos 2 años, aumentar este engagement en temas de descarbonización, temas climáticos, con las empresas que ya están financiando. ¿Esto qué quiere decir? Si damos un paso atrás, Net Zero para una empresa y también para un inversor quiere decir descarbonizar de forma muy ambiciosa hasta con un horizonte temporal de 2050 las emisiones producidas de alcance 1, 2 y 3. En el caso de los inversores, de las instituciones financieras, el 99% del CO2
que produce está vinculado a las empresas financiadas, a los activos, que sería la cartera de inversión. Es decir, para reducir esas emisiones es necesario que activamente, como un dominó, las empresas o que forman parte de esa cartera de inversión se descarbonicen. Para ello es esencial que haya un diálogo, que haya una fuerte comunicación en la cual los inversores, bien de forma individual o bien dentro de distintas plataformas, puedan solicitar claramente y exigir a las empresas con las que trabajan, que forman parte de su cartera de inversión, que disminuyan esas emisiones que producen anualmente. Vemos también como segundo punto que el 44% de las instituciones financieras encuestadas para este análisis indican que los dos grandes temas es, por un lado, aumentar esa exposición a activos verdes y, por otro lado, como también decía Ana Lucía antes, que estas empresas tengan planes de transición climática. Y hay un elemento de coherencia en esto, porque quiere decir que las instituciones financieras están buscando trabajar más y trabajar más cerca con las empresas para acompañarles en esa descarbonización en vez de llevar a cabo una iniciativa de desinversión de aquellas empresas que no estén realizando ciertas acciones de descarbonización. Es decir, hablamos de una conversación y un acompañamiento en esa descarbonización. En el cuarto punto y conclusión final de los descubrimientos de esta encuesta, hablamos de la comunicación, es decir, cómo estas instituciones financieras comunican externamente en lo que están realizando, las acciones que están llevando a cabo y la estrategia climática. Vemos que hay más comunicación, se habla más, pero también, por otro lado, es más conservadora. En este caso, hemos visto en los últimos años que ha habido un fuerte crecimiento de legislación y también de atención a temas de clima, particularmente desde 2015, el acuerdo de París, y el público, los agentes de interés, prestan mucha más atención al contenido que se publica y que dicen ya sean empresas o instituciones financieras o bien también gobiernos sobre temas de clima. Aquí vemos por un lado que el 53%, algo más de la mitad, planean aumentar estas comunicaciones sobre net zero, es decir, sobre su estrategia para reducir las emisiones y que no se vayan a acumular más nuevas emisiones en la atmósfera. Pero por otro lado, vemos también que en torno a un cuarto, 27%, una de cada cuatro comunican de forma más conservadora, prestan más atención al contenido que se publica sobre su estrategia climática, y la mayor motivación que indicaban era una gestión de los riesgos legales y riesgos de reputación asociados a esta comunicación. Como bien decía al inicio Miguel, nos movemos entre dos límites. Por un lado tenemos el greenwashing, ecoblanqueo, ese lavado verde en el cual las empresas o los inversores comunican de forma demasiado generalista, sin detalles, o bien demasiado optimista, podemos decir, lo que están llevando a cabo, cómo desarrollan su estrategia climática. Y por otro lado, vemos también aparece el greenwashing, es decir, ese silencio verde en el cual las empresas deciden activamente no publicar información o publicar menos información para gestionar ese riesgo, llegando incluso a ocultar buenas acciones e iniciativas ambiciosas que hayan podido llevar a cabo en tema climático. Aún hay que encontrar un equilibrio. Vemos estos dos límites entre greenwashing, greenhousing,
Veremos cómo las instituciones financieras avanzan en los próximos años y encuentran un nuevo equilibrio en la comunicación externa de temas climáticos. Miguel, te paso la palabra. Muchísimas gracias a las dos, bastante ilustrativo, bastante útil. Y creo que justo, además, por supuesto, de compartirles ahí la información de contacto de mis colegas para que podamos continuar la conversación, inclusive después de esta sesión, quiero reiterarles una vez más la invitación a que nos hagan las preguntas. Tiene una sección ahí para poderlo hacer, pero más allá de eso, creo que podemos ir aterrizando algunas conclusiones iniciales, ¿no? Y es que aquellas empresas o instituciones financieras que son líderes son aquellas que están evaluando continuamente cuál es su vulnerabilidad o nivel de exposición con respecto a riesgos y oportunidades climáticas. También son aquellas empresas o aquellas organizaciones que están suscritas y que se alinean a estándares internacionales de una forma no solamente rigurosa, pero también participan en ellos de una forma frecuente a lo largo del tiempo. Hay otras cosas también importantes como el saber que aquellas empresas que también no solamente tienen acciones al interior para poder mitigar su contribución al cambio climático, viene complementado esto también con una estrategia de compensación a través de proyectos fuera de su propia cadena de valor para descarbonizar o ayudar a descarbonizar la economía. Además, por supuesto, de que tienen en la mente el cómo vincularse con las empresas en las cuales están invirtiendo para poder ir mejorando a lo largo del tiempo, a pesar inclusive de claridad en ocasiones regulatoria o en momentos de incertidumbre regulatoria o inclusive falta de guía, ya sea más específica para su industria, para su sector o para su geografía de influencia. Entonces creo que son bastante interesantes. Gracias también, Ana Lucía, por darnos información con respecto a qué corresponden estos planes de transición climática. Creo que es algo que, sobre todo las empresas que están reportando a programas o a los cuestionarios más formalmente de CDP, ¿no? O el conocido Carbon Disclosure Project desde hace muchos años, son quienes más han introducido esto, a pesar de que luego hay también otras iniciativas que van proporcionando claridad, como la que ya nos mencionaba Ana Lucía, acerca de cuáles son los componentes específicos. Y también gracias Blanca, por habernos compartido información y más claridad partiendo de qué es este mismo concepto de Net Zero, ¿no? Porque también, a pesar de que sabemos perfectamente cuáles son las componentes fundamentales, la mitigación y luego la neutralización a través de remociones de emisiones, siempre hay ciertas matices o diferencias dependiendo el sector, y en el sector financiero sin duda hay matices bastante importantes que destacar. Pero dicho esto, tenemos algunas preguntas con las que podemos continuar esta conversación de una forma más específica. Y si me lo permites, esta primera pregunta quisiera hacértela a ti, Blanca, particularmente vinculado o tiene que ver más bien con, sabemos que Net Zero, por su propio concepto, el mismo que tú nos has ayudado a definir, tiene muchísimo que ver con la parte de reducción de emisiones. Sin embargo, también hoy en día, como lo mencionábamos en la primera parte de la conversación, gran parte de estas necesidades de financiamiento se tienen ahora que dividir o debatir entre si se dirigen a una mitigación o también se redirigen hacia temas de adaptación para alcanzar estos objetivos net zero. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál debería ser, cuál es el lugar que ocupa la adaptación dentro de estas ambiciones net zero? Y particularmente si nos puedes dar algún matiz importante para lo que está ocurriendo con empresas españolas. Empiezo con la definición o diferencia entre adaptación y mitigación. Muchas gracias por la pregunta, Miguel. Em, por un lado, cuando se habla de actividades que puede llevar a cabo la empresa o un gobierno respecto al cambio climático, se habla de dos grandes familias. Por un lado, mitigación, es decir, la reducción de em, de las emisiones de CO2. La mitigación incluiría todo lo que es, por ejemplo, inversión en energías renovables, disminución de la dependencia en combustibles fósiles, es decir, descarbonizar y reducir las emisiones que se producen. Por otro lado, adaptación
quiere decir llevar a cabo iniciativas que permitan a la empresa o bien a un lugar a un país eh, ser viables en unas nuevas circunstancias climáticas futuras. Es decir, adaptarse a las nuevas circunstancias físicas que estarán vigentes cuando pues, vayan suban temperaturas, cambien los parámetros, por ejemplo, de distribución de las lluvias, etcétera. En el caso de Net Zero, estamos hablando de un horizonte temporal largo, a 25 años, a partir de ahora, y es una falsa dicotomía, es decir, es necesario incluir o integrar esa adaptación en los planes de transición y en Net Zero. El plan de transición sería el cómo se alcanza esa situación de Net Zero, como decía Ana, y en este plan de transición es necesario que se incluya esta óptica de net zero, de adaptarse a las circunstancias futuras, porque si no se incluyen, no serán válidas esas inversiones de reducción. Por ejemplo, con un ejemplo concreto, pongo dos para ilustrar. Eh, por un lado, si se invierte en paneles solares, pero no se tiene en cuenta que en esa zona geográfica aumentará drásticamente el riesgo de granizo, se puede acabar en una situación donde simplemente esos paneles no producen más energía porque se han destrozado con el granizo. Es necesario, es decir, tener en cuenta esas nuevas circunstancias. Otro segundo ejemplo que sucede mucho en Reino Unido, ya trayendo la pregunta a Europa, que sucede mucho en Reino Unido, es que el sistema ferroviario, como bien sabemos, ofrece una alternativa de transporte con una intensidad emisiva menor. Esta red de transporte se diseñó para unos parámetros de temperatura máxima que a día de hoy no están vigentes. Entonces, la red ferroviaria se encuentra en una situación de calor en momentos de verano donde se ensanchan las vías, se deforma ligeramente el trazado y los trenes se ven sistemáticamente condenados a ir más lento o cancelar esos trenes porque las temperaturas son demasiado altas y la red no se diseñó para ese parámetro físico. Entonces, esa nueva condición es necesario tenerla en cuenta para que la iniciativa de reducción de las emisiones sea válida. Brevemente, a nivel europeo y a nivel de España, en los SRS, por ejemplo, la definición de plan de transición tiene solo en cuenta la parte de mitigación, tiene el nombre y el apellido de mitigación. Y parece que queda olvidada la parte de adaptarse a unas nuevas circunstancias climáticas. Este elemento de adaptación de los SRS de la CSR, de la normativa europea, queda integrada en la parte de identificación de riesgos climáticos y el uso de análisis de escenario. Es decir, no aparece englobada como tal en esa definición de plan de transición, pero sigue presente en la normativa. Paro aquí con la respuesta y dejo también espacio a otras preguntas que pueda haber. Muchísimas gracias, Blanca, ¿no? La verdad es que es bastante útil y también me encanta aprender más también de lo que está ocurriendo en España y creo que siempre es un gran referente saber lo que está ocurriendo en Europa también con esos ejemplos que nos das, ¿no? Como en Reino Unido. Y ahora, si me permiten, podemos pasar y también reconociendo, por supuesto, muchísimas gracias por las preguntas que nos están haciendo llegar aquí a través de la cajita de preguntas. Por ejemplo, Rocío, justo mencionábamos, ¿no? Acerca de estos términos, por un lado el lavado verde, ¿no? Greenwashing. También me encantó cómo lo expresaba Blanca de una forma un poco diferente. Yo sé que el español es muy rico y muy vasto, así que pueden haber diferentes formas de expresarlo, pero era greenwashing versus greenwashing. Y justo es este silencio verde, ¿no? Que como lo mencionaba también Blanca, de pronto algunas empresas han como pasado como si fuera un péndulo entre los extremos, ¿no? Pero gracias por la pregunta. Y Ana, tengo una para ti, justo dentro de lo que tú nos compartías hace un momento, parte de la estadística es que cerca de un 90% de las instituciones financieras mencionaban que o estaban en buen camino o parcialmente en buen camino de alcanzar sus ambiciones net cero, lo cual desde mi perspectiva es una declaración bastante
bastante interesante, sabiendo que Net Zero por sí mismo es un tema complejo, pero el saber que gran parte de quienes respondieron y participaron dentro de esta encuesta se muestran optimistas de alcanzar estas ambiciones, al menos en este proceso, en este viaje largo de alcanzarlas, pues creo que es bastante motivador y es bastante positivo, pero ¿nos podrías platicar un poquito más acerca de dónde viene tal vez o detallar un poco más de esta respuesta, por favor? Claro que sí, Miguel. Aquí algo que me parece muy importante tener en cuenta en la respuesta, precisamente, es que se entrevistaron personas dentro de estas instituciones financieras en distintos niveles de la jerarquía de la misma empresa. Entonces, mientras que las personas que ocupaban puestos de más alta jerarquía en la empresa, más dedicadas como a la visión estratégica, la planeación, al largo plazo, a ver a dirigir el rumbo de la empresa para más tiempo, ellos fueron las personas más optimistas y fueron las que respondieron con una calificación más alta. Mientras que precisamente las personas dentro de la organización que se encargan del día a día, de la implementación, de todo lo que implican este establecimiento de objetivos para ir hacia Net Zero, esta implementación en piso, digamos, fueron, digamos, un poco más pesimistas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Básicamente, ¿qué es lo que leemos? Lo que leemos es que al parecer hay una visión muy estratégica en la parte donde se toman las decisiones en las empresas hacia net zero. Entonces saben que es un camino que se tiene que recorrer y hay que ir hacia allá. Sin embargo, está representando retos en la implementación y es por eso que las personas que están en el día a día, empujando el lápiz, como decimos coloquialmente, son las personas que se están topando con estos obstáculos de implementación diaria y son las que se ven menos optimistas. Tal vez por esas mismas cantidad como enfrentamientos es que tienen este pensamiento o este sentimiento. Sin embargo, nos da esperanza saber que las empresas en la parte superior de la empresa donde están tomando las decisiones saben que tenemos que ir para allá. Eso es como un punto de vista, o sea, algo muy rescatable de este reporte. Perfecto, muchísimas gracias, Ana. Quédate conmigo todavía para un comentario ahí igual muy rápido. Mencionabas también, por supuesto, que para alrededor del 75% de las empresas era todavía más atractivo invertir en aquellas empresas que, como ya lo mencionamos anteriormente, cuenta con un plan de transición climática. No quisiera que cerremos la conversación sin que tú nos ayudaras a reiterar un poquito el porqué de esto, ya que de pronto es uno de como, de los mensajes clave que creo que es importante tenerlo en mente, ¿por qué es tan importante? No es un tema únicamente de reporte, ¿no? Pero, ¿tú qué opinas? ¿Qué piensas? Creo que va por el tema de en dónde pondríamos cada uno de nosotros nuestro dinero, básicamente, ¿no? Es lo mismo que están tomando decisiones las instituciones financieras. En qué empresas invertir que se pueda garantizar un retorno de inversión en buen tiempo, sin contratiempos, sin problemas, sin sobresaltos, ¿no? Entonces, las empresas, las instituciones financieras están buscando eso, están buscando los mejores retornos de inversión, el tema de riesgo, básicamente, ¿no? Pues tener los activos invertidos donde van a producir. Y las empresas, al mismo tiempo, están conscientes de esto, ¿no? De esta situación, pero también es un punto, es como un llamado a la acción a las empresas para que a través de estos planes de transición, de este camino hacia Net Zero, puedan tener acceso a financiamiento de maneras más accesibles y de maneras más fáciles, más amables, digamos, ¿no? Muchísimas gracias, Ana, y también gracias por la brevedad de la respuesta. Tengo una última para ti, Blanca. Yo sé que ya estamos casi fuera de tiempo, pero una pregunta muy, muy específica. Justo como lo mencionabas también dentro de tu intervención, en los próximos 2 años la mayoría de las instituciones financieras buscan vincularse muchísimo más con las empresas que son receptoras del financiamiento, de su financiamiento o de este capital, ¿no? Pero, ¿qué nos puedes platicar un poco acerca de esta vinculación? De lo que está ocurriendo en España, ¿no? En España lo que vemos es que el mayor driver, el motor de este diálogo activo
es la normativa, la legislación, el CSRD, la taxonomía, han sido los elementos que los últimos años han motivado a los inversores a abrir este diálogo y este engagement con las empresas. Veremos más engagement en los próximos años como consecuencia de la normativa. Muchísimas gracias, Blanca. Y de nuevo agradeciendo a todas y todos su paciencia. De hecho, ya vamos cerrando entonces justo este seminario web. Gracias por el espacio que se han hecho para poder platicar con nuestras expertas Blanca y Ana Lucía. Por supuesto, platicarles brevemente de Southpol. Dentro de nuestro equipo de cerca de 800 consultores o pingüinos, ¿no? Como nos hacemos llamar entre nosotros, pues lo que buscamos es ofrecer soluciones para atender temas de cambio climático y también entender qué alternativas existen para temas de adaptación. Esto lo hacemos a través de diferentes servicios de consultoría en sostenibilidad. No es parte de lo que hacemos, es 100% de lo que hacemos, es cómo buscar combatir el cambio climático, cómo mitigar a través de de nuestra consultoría dentro de los análisis que hacemos, cómo combatir los peores efectos del cambio climático, también cómo proporcionar ideas de cómo adaptarse a través de desarrollo de proyectos que tienen un impacto positivo en la comunidad, pero también pueden ayudar a incrementar, por ejemplo, la captura de carbono, ya sea de manera tecnológica o de manera natural, a través de soluciones basadas en la naturaleza. Y para ello, pues por supuesto, tenemos 20 años que ya respaldan nuestra trayectoria trabajando a nivel global y cerca de 15, 16 años también trabajando desde Latinoamérica. Así que pues es un placer para nosotros estar con ustedes. Gracias por habernos brindado el espacio y pues gracias a todos y todas y que tengan un excelente día. Gracias, Blanca. Gracias, Ana Lucía.